Hola, últimamente he estado escribiendo más de lo que he estado leyendo y me puse a pensar en lo desastroso que es todo este proceso de escribir un libro, pero con el tiempo he adoptado ciertas pautas, ciertos pasos a seguir que ya tengo grabados en mi memoria, así que de eso quiero hablar en este video, mi caótico proceso de escritura. Sé que por lo general he hablado sobre libros, historias, pero en este caso quiero enfocarme en las historias que yo he escrito, porque aparte de lectora me gusta mucho escribir y quiero que mi canal también esté enfocado en eso. En esta oportunidad voy a enfocarme en el primer libro que he escrito en mi vida, el cual lo tengo publicado en Wattpad, Juntos hacia el Sol. Yo utilizo un USB específicamente para mis historias, dentro del cual tengo una carpeta en la que voy almacenando cada una de ellas. Les pongo el nombre de proyecto más el título. En el caso de Juntos hacia el Sol, yo lo nombré Proyecto Sol. Trato de que sea una palabra que defina más o menos mi historia, porque por lo general al inicio no estoy muy segura de qué título ponerle al libro, así que por mientras ese es su nombre provisional. Dentro de la carpeta proyecto tengo dos archivos. El primero, que es el Word en donde voy a escribir toda la historia, y otro al que suelo llamarle tipo material, porque a veces estoy escribiendo la historia y se me da por quitar un párrafo que ya no considero importante, pero por si acaso lo guardo en este otro archivo, por si en un futuro me llega a ser útil. Previamente a escribir tengo que tener una idea en mi cabeza de qué es lo que quiero contar, el mensaje, los personajes, el conflicto y todas esas cosas que al final forman un todo. ¿Cómo es que llego a eso? Es un poco complicado de explicar y ya eso depende de cada uno. En lo personal hay muchas cosas que me inspiran a escribir una historia. En el caso de Juntos hacia el Sol, lo que yo quería era escribir sobre lo que conocía, mi hogar, el entorno en el que he crecido toda mi vida. Una ciudad que si bien es muy pequeña, tiene varias peculiaridades que me hacen amarla. Entonces por ahí empecé, por una historia que estuviera ambientada en mi ciudad y como no agregarle el género de romance, que es el género que más consumo y el que más amo leer. Si quizá estás en algún tipo de bloqueo o quieres escribir algo y no sabes qué, trata con lo que conoces. Estoy un poco harta de ver historias de romance que solo están ambientadas en Gringolandia, Europa. Entonces sería bueno que creemos más literatura nacional o regional. También es importante qué problemáticas quieres abordar. En mi caso, yo tenía muy en claro que quería hablar sobre la violencia intrafamiliar, que por el entorno en el que he crecido, creo que es un problema que está muy normalizado. Entonces, por supuesto, me informé del tema, traté de ser muy cautelosa y sensible con lo que quería mostrar. Y bueno, yo tenía 15 años, quizá pude haberlo abordado mejor. Igual uno con el paso de los años va mejorando, va adquiriendo nuevas ideologías, pensamientos. Así que bueno, hay que tratar de abordar bien las problemáticas y no usarlas solo como un recurso para hacer tu trama más interesante o para justificar los malos comportamientos de tus personajes, como sucede en el caso de varios libros que he leído, siendo uno de ellos el que acabo de reseñar en mi último video. Los tipos de narradores más empleados son los que están escritos en primera y tercera persona. En mis historias de romance suelo tener dos protagonistas y quiero que ambos narren la historia desde su punto de vista intercaladamente, así que cada capítulo lo narro en primera persona y en tiempo pasado. Ya tenemos la idea de la historia, las problemáticas, entonces una forma de materializar todo eso es haciendo una playlist, ya sea en Spotify o en YouTube. Yo hice una playlist de mi historia en ambas plataformas y usualmente pongo canciones que me recuerdan a los personajes o canciones que son de sus favoritas o que menciono a lo largo de la historia. En mi caso, escuchar música mientras escribo no me es ningún problema, no me distraigo, pero también se puede optar por instrumentales o música de piano y la verdad es que la música me acompaña en todo este proceso. Otra aplicación que uso es Pinterest. Creo un tablero en el que voy guardando imágenes que me recuerdan a la historia para darle de una vez cierta estética, cierto contexto y así tengas una imagen más clara en tu cabeza. Y creo que ayuda mucho en la ambientación, el cual es un punto que también voy a hablar más adelante. Pero también los tableros me han ayudado cuando a veces estoy un poco en blanco, no sé cómo continuar la historia. Entonces entro a Pinterest, voy agregando imágenes porque hay una opción en la que puedes poner más ideas
y te van saliendo imágenes relacionadas a tu tablero. Y eso la verdad me ha ayudado mucho. Me parece que existen dos tipos de escritores. El que tiene estructurado todo de inicio a fin sobre qué es lo que va a pasar en cada capítulo y el otro que es el que se deja llevar. Yo soy una mezcla de los dos. Suelo dejarme mucho llevar, pero eso sí, tengo que tener en claro el inicio y el final de la historia. Luego suelo tener una lista con las cosas puntuales que quiero que pasen a lo largo del libro y solo voy empezando hasta que cada escena me lleve a todo lo que quiero lograr. Para mi primera historia yo no tenía nada estructurado, pero quizás sí es recomendable, al menos cuando es la primera vez, hacerlo. El punto más importante y el que más amo en lo que respecta a escribir es la ambientación. Dónde quiero que mi historia esté ubicada, dónde quiero que mis personajes interactúen. En el caso de Juntos hacia el Sol, ya lo mencioné, está ambientada en mi ciudad, Trujillo, Perú, que es donde he crecido, es el lugar que conozco a la perfección y eso ayuda mucho porque a cada lugar que iba en mi ciudad me servía de inspiración para la historia. Parques, cafeterías, la plaza central, como ya mencioné y me encanta repetir, ¿por qué no empezar a escribir de algo que ya conoces? Pero atención, yo no solo escribo de las cosas que ya conozco, porque también aspiro mucho a conocer otros lugares. Hay un montón de países en el mundo que me fascinan. Y una manera de conocerlos y explorarlos es escribiendo sobre ellos. Aquí me desvío de la historia de Juntos hacia el Sol y hablo sobre otra historia que tengo, la cual se llama El día que el amor se marchite. Esta no la he publicado aún, es solo un proyecto secreto. Pero esta historia está ambientada en Alemania, en un pueblo llamado Offenburg. Y cuando vas a escribir una historia que está ambientada en un lugar en el que nunca has estado, es necesario informarte al respecto sobre un montón de cosas: el clima, los días festivos, cómo es el carácter de la población, su gastronomía, los lugares turísticos, cómo es su arquitectura. Por ejemplo, mi protagonista está yendo a la preparatoria, pero la preparatoria de Alemania es muy diferente a cómo es aquí en Latinoamérica y en varios países del mundo, entonces también tienes que investigar sobre eso. Tomo en cuenta varios aspectos porque me gusta que las historias sean verosímiles. Así que para mí una forma de conocer lugares no es solo leyendo, sino también escribiendo sobre ellos. Yo no soy la persona más organizada, pero para escribir una historia, si quieres completarla en cierto tiempo o quieres de verdad ser constante, tienes que desarrollar mucho lo que es la disciplina. Usualmente me propongo escribir al menos 1 o 2 horas al día. El momento en el que me da más inspiración es en la noche, tipo 12, 1. No sigan mi ejemplo porque eso es adaptado a mi horario. A veces no voy a escribir tanto porque no siempre voy a estar inspirada, pero tampoco creo que por el hecho de no estar inspirado no puedas escribir o te abstengas de eso. Varias veces en las que yo he estado bloqueada, lo único que me hacía falta era un pequeño empujón de mi parte, forzarme a continuar ese párrafo, a terminar ese capítulo de una vez para ya pasar al otro. Creo que siempre hay algo en lo que se puede avanzar todos los días. Otra cosa es que no estoy pegada a mi laptop todos los días y lo que suelo hacer es avanzar mi historia en las notas de mi celular. Luego ya cuando tenga tiempo las paso a la laptop, de paso las corrijo y así vas avanzando rápido usando otras herramientas. No creo que sea necesario estar inspirado todo el tiempo. Como todo oficio, como toda meta que aspiras a alcanzar, requiere de trabajo y por ende de mucha disciplina. No puedes quedarte en blanco por días solo porque no te sientes inspirado. Claro que tampoco escribir es una obligación, pero si quieres terminarlo y te sientes muy frustrado por no poder hacerlo, también tienes que darte cierta motivación, cierto empujón a ti mismo para terminar ese capítulo que llevas días evitándolo, para solucionar ese conflicto entre tus personajes y así hasta que logres una fluidez. Llega el momento en el que por fin termino la historia y siento tanta satisfacción, pero al mismo tiempo un vacío existencial. Pero no puedo olvidarme de la corrección. Por lo general hago 2 correcciones. Termino la historia y la vuelvo a leer para corregirla.
Luego está la otra corrección, que sería cuando quiero publicarla en Wattpad. Si escribes en Word, también hay una opción en la que puedes ver las faltas que has tenido en tu texto. Es muy importante porque no somos perfectos y nos puede escapar cualquier error. Ahí te sale un porcentaje de corrección. Te aparece todos los errores que hay en tu texto y ahí poco a poco los vas arreglando. Así que creo que esos serían todos los puntos. Conclusión. Este es un proceso que me toma demasiado tiempo, porque no solo me dedico a escribir, también estoy en la universidad, también leo, estudio otras cosas, más equilibrarlo con mi vida social, familiar. Es una vaina y usualmente me demoro un año en escribir una historia. Espero les haya interesado mi yo relatando esta experiencia y a la par que daba algunos tips. Me siento muy feliz de tener este canal para poder expresarme y si a alguien ahí le interesa, voy a estar dejando el link de mi historia en la descripción. Pronto quiero subir las demás que tengo ahí guardadas, así que poco a poco voy a ir revelando más cosas con ustedes. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Con cariño y con respeto, por favor. Adiós.